Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Subletti, desde la Cámara de Comercio de Santiago les damos la bienvenida a todos quienes se están conectando a través de Zoom a esta hora. Queremos agradecer primero a María Cecilia Cifuentes y a Gonzalo Sangüesa y por supuesto a nuestro gerente de estudio George Lever por aceptar esta invitación a conversar un rato de lo que está pasando en nuestra economía. Hace unas semanas atrás, cuando vimos el IMASEC de abril, menos 14%, que sorprendió a muchos, a algunos podrán no haberlo sorprendido tanto, ese mal número, dijimos, es hora de nuevo ponernos a hablar de qué es lo que está pasando en nuestra economía. En los últimos días ya hemos visto otros números, digamos, vimos un desempleo del 9%, el trimestre móvil a abril, y también vemos como JP Morgan sale inmediatamente a decir que claramente Chile seguramente está acercándose al 20% de desempleo, uno por el efecto que genera esto del trimestre móvil y otro porque en una crisis tan profunda y tan violenta como la que estamos viviendo, estos números no reflejan lo que está pasando día a día. Ya estamos en junio y seguramente ese número, que es el único dato que estamos viendo de empleo oficial, se queda muy corto. Bueno, ayer el informe de política monetaria nos habla de una expectativa que en el límite habla de un decrecimiento de nuestro PIB del 7,5% negativo de crecimiento. Y de nuevo, como algunos nos golpea, digamos, desde el punto de vista de lo fuerte que están siendo estos números respecto de las perspectivas de recuperación una vez que logremos pasar la crisis sanitaria. Para eso estamos aquí invitando a estos economistas a ver si nos dan algunas luces, algunos tips para estar mirando y para conversar un poco de lo que está pasando y cómo nos vamos a preparar para una potencial recuperación. Yo creo que dentro de las grandes interrogantes es no hasta qué tan abajo vamos a llegar, sino que cómo nos vamos a recuperar. Si realmente los números que se ven para el 2021, 2022 son realistas y cómo las empresas también podemos, de alguna manera, prepararnos para esos escenarios. Así que, sin más, agradeciendo a todos quienes se van conectando. Partimos con pequeñas presentaciones que van a hacer cada uno de los economistas, luego abriremos la conversación y a todos los que se van conectando los invitamos a través de el chat que hay en la herramienta Zoom, vayan haciendo sus preguntas, las pueden ir haciendo durante las exposiciones y nosotros al final de ellas vamos a abrir la conversación por nuestros tres economistas. Muchas gracias y partimos con la exposición de Cecilia. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y ¿cómo se llama? Te dejamos la palabra para que nos ilumines en algo lo que nos está pasando. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la Cámara de Comercio de Santiago por esta los doy los buenos días a todos los que se están ido conectando en esta mañana, esta linda semana lluviosa que estamos teniendo, la lluvia que tanto necesitamos, al menos está llegando. Bueno, es verdad que estamos en un escenario muy, muy complejo, una situación bastante inédita, y inédita también para nosotros como economistas, porque esta no es una crisis como las que hemos visto en otras oportunidades, esta es una situación distinta y por lo tanto es un gran desafío, no solo de políticas públicas, sino de también tratar de aventurar qué puede pasar hacia adelante. Entonces les voy a compartir una presentación, ojalá que no me alargue mucho en el tiempo. Bueno, como contaba Carlos, esto lo motiva esta caída espectacular del IMASEC. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Sobre todo que abril todavía era un mes en que esta situación recién se estaba iniciando. Entonces, partiendo un poco del momento tan complejo que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, porque lo cierto es que todavía no podemos ver la luz al final del túnel. O sea, todavía estamos con un nivel de contagio que en realidad el tema complejo aquí de un alto nivel de contagio es la posibilidad de que colapse el sistema de salud. Y ahí la crisis desde el punto de vista sanitario se hace mucho más dolorosa en el fondo. Y todavía no tenemos claro si estamos efectivamente en el punto más complejo, si vamos a empezar a salir, entonces la incertidumbre en ese sentido es muy alta. Si vemos, en cambio, lo que está pasando en el resto del mundo y esta idea de si vamos a tener recuperación en V,
Este gráfico lo presentó ayer Mario Marcel en su presentación del IPOM respecto al índice de producción manufacturera de los países desarrollados, y al menos en el caso de China, uno ve que efectivamente pareciera haber una salida en V, con una caída muy fuerte. El resto de los países desarrollados está empezando a salir, pero todavía está por debajo del nivel de optimismo, está en niveles históricamente muy pesimistas, y con el riesgo además de que vengan nuevos brotes, y eso es lo que hace esta crisis tan compleja, porque estamos justo en este minuto en que estamos viendo que las aperturas de los países están generando nuevos brotes del virus, entonces eso hace que la situación sea especialmente difícil. El mundo desarrollado sí ha enfrentado esto con el mayor impulso fiscal y monetario de la historia. Estas son las estimaciones de déficit fiscal que hizo el Fondo Monetario en abril. Probablemente cuando las corrija ahora en un par de semanas más, esto va a ser más profundo todavía. Aquí todavía no estaba incorporado este último paquete de gasto de la zona euro, por lo tanto la situación probablemente va a ser déficit aún más alto de los que se ven acá, que son récord históricos. Y vemos en el gráfico de la derecha la política monetaria que hemos tenido, y la puse en comparación con lo que pasó con la crisis subprime. Para los que no sean muy cercanos a conceptos económicos, este es el dinero que emite la Reserva Federal, y este era el comportamiento antes de la crisis. Aquí vino la crisis subprime, y los 3 planes de facilidad cuantitativa o QE que implementó la Reserva Federal en esa crisis, que es esta compra masiva de instrumentos en el sistema financiero. Los 3 QE, aquí está el primero, el segundo y el tercero, y pasó en esa oportunidad que la base monetaria estuvo por arriba de la cantidad de dinero en la economía porque los bancos aumentaron fuertemente sus reservas. Y por eso, a pesar de una política monetaria tan expansiva, la verdad que no se vio ningún efecto, y todavía no se ha visto ningún efecto con la inflación. Y lo que sí se vio fue un efecto muy importante de inflación de precios de activos. No se dio inflación de precios de bienes, pero sí esta política monetaria tan expansiva generó una gran situación de boom en los mercados financieros, con los precios de los bonos y con los precios de las acciones, y en ese sentido no es que no tuvo efecto, lo que pasa es que los efectos se dieron en precios de activos. Esta es la expansión monetaria que está habiendo ahora, es mucho más rápida y mucho más pronunciada que la que hubo en ese minuto, y va acompañada también por un aumento en la cantidad de dinero esta vez. ¿Y por qué? Bueno, la misma Reserva Federal lo ha dicho, esta vez no solo quiere ayudar a Wall Street, sino que también a Main Street. Y por lo tanto la Reserva Federal está comprando instrumentos de todo tipo de empresas, y la verdad que la pregunta que uno se hace aquí es si esta vez no iremos a tener más adelante una situación de inflación que no tuvimos luego de la crisis subprime. Yo creo que esa es una pregunta abierta. Esta política monetaria es mucho más expansiva. Bueno, y como uno debería esperar cuando hay una política monetaria tan expansiva, es que el país que la está implementando, su moneda se depreciara, pero esta moneda es el dólar, que es la moneda refugio. Y por lo tanto, la verdad es que el dólar no se ha depreciado, sí hay una depreciación reciente, y aquí surge la pregunta, ¿es esto aquí está el peso chileno, que es la que más se había depreciado, esto está tomado como base de enero del 2018, este es el dólar australiano, y lo que vemos ahora es que efectivamente en el último mes el dólar se ha depreciado, y el tema aquí es que ¿se va o no depreciar el dólar? Bueno, es que cuando se deprecia el dólar se tiene que depreciar contra algo. Y si todos los países están implementando políticas monetarias tan tremendamente expansivas, el reflejo al final se da, por ejemplo, en una variable como el precio del oro, que ese sí es el refugio efectivo. Entonces tenemos esta incógnita de en qué va a terminar esta expansión monetaria absolutamente récord. ¿Qué podemos decir de Chile? De la crisis, como decía antes, estamos en un momento muy complejo en materia de contagio, con el sistema hospitalario prácticamente colapsado, y con una situación en que estamos viendo que por una suma de razones, las cuarentenas están siendo bien poco efectivas como medida de control de la crisis sanitaria, pero tremendamente dañinas desde el punto de vista económico, eso es lo que estamos viendo. Esta es la encuesta de expectativas de crecimiento que hace el Banco Central. Este es el crecimiento esperado para este año. Esta es la encuesta que se hizo en enero del año pasado, y la última encuesta
ahora de junio, que ya habla de una caída para este año del 5%, o sea, una caída muy, muy pronunciada, con una recuperación que todavía se espera para el 2021 y el 2022, pero una recuperación que no alcanza a compensar la caída que estamos viendo este año. Y es probable que en la medida que se sigan profundizando las cuarentenas, estas caídas sigan aumentando también. Una situación muy, muy contractiva del mercado laboral. Aquí está el cambio en la ocupación, medido en 12 meses, medido en miles, y de acuerdo a las categorías de empleo. Entonces, este es el último dato, que es el promedio móvil de los meses de febrero, marzo y abril. Y la verdad que ahí tenemos solo un mes y medio de crisis y ya vimos esta caída muy fuerte en la ocupación, que está principalmente explicada por trabajadores por cuenta propia. Y ahí nos está pasando la cuenta muy fuerte el problema de informalidad laboral que tenemos, no solo por pérdida de puestos de trabajo, sino por las mayores dificultades que hay para dar mayor seguridad de ingresos a estos grupos de trabajadores informales. También en Chile se está implementando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, en tamaño, en magnitud, en relación al producto. Es el paquete más significativo de toda América Latina. Es equivalente a lo que están haciendo en promedio los países desarrollados. Bueno, y eso lo podemos hacer porque hemos tenido buenos resultados fiscales históricamente, no en los últimos años, pero sí antes, lo que nos permite tener una buena clasificación de riesgo, nos permite endeudarnos a costos bajos, y entonces este año vamos a tener un déficit fiscal muy probablemente arriba de un 10% del PIB, y el próximo año probablemente también siga siendo muy elevado. Lo que se muestra acá es la expansión de la emisión monetaria, y lo comparo con la crisis subprime respecto a lo que tenemos hasta mayo, y es probable que esto todavía siga una tendencia más expansiva aún. O sea, efectivamente, la política monetaria y la política fiscal están usando la capacidad máxima que tienen para enfrentar esta crisis. Y la verdad que las colocaciones han respondido. Aquí está lo que ocurrió con las colocaciones en la crisis subprime. Fuerte caída, o sea, de ritmos de expansión bastante altos, pasaron a ritmos de expansión bastante bajos. Aquí estamos viendo lo contrario. Está aumentando el crecimiento de las colocaciones, o sea, efectivamente se está traspasando liquidez, a lo mejor no en la magnitud y la velocidad que las empresas requieren, pero se está haciendo, y donde sí hay una caída bastante esperada es en las colocaciones de consumo. Pero tanto las colocaciones comerciales como de vivienda siguen creciendo a un ritmo en 12 meses bastante alto. ¿Qué podemos esperar entonces? Bueno, aquí yo creo que probablemente mis colegas coincidan. Es muy probable que los IMASEC de mayo y junio resulten peores que los de abril. Las cuarentenas implicaron a un número mayor de comunas y de personas, y por lo tanto es bien probable que las caídas puedan ser superiores a ese 14% que vimos en abril. Porque aquí la verdad que lo que determina todo es evitar el colapso del sistema de salud. Está prácticamente a la máxima capacidad, y por lo tanto no podemos permitirnos que sigan aumentando los contagios, porque hay un rezago aproximadamente de 2 semanas entre el número de contagios y el uso de la capacidad hospitalaria, y estamos efectivamente a tope, y eso significa que nos quedan todavía semanas de bastantes restricciones para la actividad. De todas maneras, y esto es un tema que es muy relevante, la única forma de salir de esta situación tan compleja es de partida mayor responsabilidad individual, que efectivamente las ayudas lleguen a las personas que no tienen otra vía para seguir viviendo en el fondo que la ayuda estatal. Pero vamos a tener que ir retomando actividad económica. Es muy bueno que en este periodo se esté avanzando en protocolos de cómo van a tener que operar las empresas. Simplemente el país no resiste por mucho más tiempo el nivel de paralización que estamos teniendo ahora. No va a haber política fiscal y monetaria que sea capaz de resolver el problema. Como os decía, la capacidad monetaria y fiscal se está usando al máximo. De hecho, estamos viendo, hoy día sale en la prensa que se está estudiando la posibilidad de que todavía la capacidad monetaria se incremente más.
tengo algunos temores respecto a esa situación, pero eso se está estudiando. Por supuesto que también aquí hay temas positivos. Yo ahora en la mañana tuve reunión de apoderados del colegio de uno de mis hijos, y claro, hay unas ganancias en productividad, en eficiencia. Hace tiempo que veíamos la necesidad de avanzar en la economía digital. Somos los seres humanos bastante reacios a los cambios, pero una vez que nos vemos obligados a realizarlos, tenemos una capacidad de adaptación que es bien asombrosa. Y por supuesto que en esta crisis hay oportunidades y hay posibilidades de ganancias de eficiencia. También hay posibilidades de que se desarrollen nuevas formas de negocio que son más productivas, con bajas de precios. Me imagino que a todos ustedes les llegan ofertas por WhatsApp de productos, a veces a precios tremendamente competitivos, sobre todo en el tema alimenticio, y por supuesto esas son ganancias que quedan después en esta crisis. ¿Debería recuperarse la actividad económica? Bueno, en la medida que podamos controlar el tema sanitario, por supuesto que la actividad económica debería empezar a recuperarse. Esta es, por definición, una crisis transitoria. No sabemos la duración, pero aquí, por tratarse de una crisis que viene de un tema sanitario y no de un tema de una crisis en el sistema financiero o de una crisis en el sector real de la economía, uno debería esperar que se recuperara, pero hay bastantes riesgos. Y los riesgos vienen de dos frentes, frente externo y frente interno. Bueno, el externo es el que estamos viendo ahora, la posibilidad de rebrotes de contagio, este efecto que van a tener los estímulos monetarios y fiscales. Yo creo que no es descartado que la situación, el resultado inflacionario de estos estímulos sea distinto al de la crisis subprime, porque aquí estamos teniendo también una crisis de oferta, y tenemos una situación mundial geopolítica compleja en realidad, y aquí me tomo de este análisis que hace Moisés Naim de las 3P, en las que vive el mundo actualmente: populismo, polarización y posverdad, y que están bastante reflejadas en el que debería ser el líder mundial, que es el presidente americano, y eso hace más difícil el manejo de esta situación. Esta no es una crisis que todavía logremos enfrentarla desde el punto de vista multilateral en forma colaborativa, entonces eso genera riesgos. Desde el punto de vista interno, por supuesto que hay riesgos grandes de quiebras de empresas que son viables y que por esta crisis se vean enfrentadas a una quiebra, con el efecto que eso tiene en empleo. Pero también está el otro riesgo, y esto lo escribía Sebastián Claro en una columna el fin de semana, y me parece que es un punto importante. Es un punto importante mirar la experiencia japonesa de los años 90, cuando el estímulo monetario fue tan significativo que nunca permitió que empresas que tenían que desaparecer por los cambios tecnológicos siguieran con aire y siguieran viviendo, y eso obviamente afecta el crecimiento futuro, porque es destinar recursos a empresas que en circunstancias normales y sin apoyos financieros y estatales no son viables. Entonces ahí este equilibrio es muy complejo, pero es necesario que de alguna manera existan los incentivos y las señales. Hay empresas que efectivamente van a tener que desaparecer como consecuencia de esta crisis y de los cambios tecnológicos, y ojalá es que pudiera los programas de ayuda de alguna manera mantener los incentivos para que se pueda discriminar, y no sigamos destinando después recursos a empresas que no son viables. Y yo creo que el caso de Japón de hace 30 años atrás, del cual todavía no sale bien, es un ejemplo bien importante. En materia laboral, el riesgo es este tema que los economistas llamamos la histéresis, en el sentido que desempleos muy prolongados generen daños permanentes en la productividad de los trabajadores, y aquí es tan fuerte el cambio tecnológico que, aunque no sea un tiempo de desempleo muy prolongado, se pueden producir estas consecuencias. Las capacidades están cambiando a una velocidad muy, muy fuerte. Y por supuesto, el que para mí es el riesgo más significativo, que es el riesgo político e institucional que tenemos por delante, la posibilidad de que volvamos a tener un clima de violencia como el que vivimos en octubre, la posibilidad de que eso desencadene en cambios institucionales que vayan en una dirección equivocada, este clima de falta de amistad cívica, de polarización, que por supuesto es totalmente contrario a que el país se recupere. A mi juicio ese es el riesgo más importante que enfrentamos. Y para terminar, sí, creo que hay una lección importante que tenemos que sacar de esta crisis,
Y es que, y aquí hay un tema curioso, este gráfico muestra la relación de cotizantes, de alguna manera trabajadores formales, respecto a la población en edad de trabajar. Y aquí América Latina tiene un problema gigantesco. Y yo creo que esta es una de las causas de que la crisis sanitaria nos esté pegando tan fuerte. Las tasas de informalidad laboral en América Latina son altísimas. Y en el caso de Chile, es llamativo el hecho de que hayamos crecido en la última década y no hayamos logrado avanzar prácticamente nada en formalidad laboral. Yo creo que este es un desafío que lo tenemos que tomar hacia adelante y que ojalá todas las políticas que se tomen de recuperación del empleo tengan muy en cuenta los efectos que producen en los incentivos a la formalidad. Y por último, y quiero terminar con un mensaje de optimismo, porque la situación que enfrentamos es muy difícil. Escuchaba el otro día a una economista del BID que decía, esta es probable la crisis más grande que a muchos de los que estamos aquí nos ha tocado vivir en nuestras vidas, y eso es cierto. Todos los que no vivimos la Segunda Guerra Mundial o situaciones tan complejas, puede ser que esta sea la crisis más delicada que nos toque, pero tengo la percepción de que el mundo avanza y avanza en círculo en el fondo. Y yo creo que aquí también yo creo que el mundo va a salir de esto y de alguna manera vamos a salir con ganancias. Bueno, por supuesto que en estas ganancias hay ganadores y perdedores, y aquí es clave el rol de las políticas públicas para, para que pueda ayudar a los que podrían quedar rezagados en esto. Así que bueno, eso es lo que quería presentar, Carlos. Muchas gracias entonces, y voy a dejar de compartir entonces. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo antes de darle el paso a Gonzalo Sangüesa, quería recordar que pueden hacer consultas por el chat de Zoom, y también que estamos transmitiendo en vivo a través del canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Gonzalo. Bueno, muy buenos días. Déjenme partir agradeciendo a Carlos y a la Cámara de Comercio de Santiago por la invitación. La verdad es que, como decía Cecilia, este es un escenario bien incierto, bien único. Yo llevo ya muchos años dedicado a hacer análisis económico, a hacer proyecciones económicas para las empresas, y uno siempre construía escenarios, y los escenarios negativos tenían que ver con un conflicto bélico en el Medio Oriente que aumentaba el precio del petróleo, con una burbuja en algún sector de acciones, con un exceso de crédito que, ¿no es cierto?, reventaba, como fue la crisis del 2009, pero nunca teníamos en el radar el tema de la pandemia. Habíamos tenido pandemias anteriores y no habían tenido efectos económicos muy significativos, y uno tenía que irse ya a lo que se llama la pandemia española, y lo veíamos muy lejano, entonces nunca estuvo en los escenarios. Por lo tanto, ha costado construir los escenarios futuros. Ya tenemos más información porque ya sabemos lo que está pasando en Asia, que partió primero y por lo tanto se ha estado recuperando. También sabemos lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, que son países que partió antes en los efectos y están abriendo un poco las economías, entonces podemos ir mirando lo que está pasando en esos países. Pero todavía tenemos bastante incertidumbre sobre el tema epidemiológico, y ahí es donde está el principal riesgo. No sabemos si una vez que uno relaja las restricciones, la enfermedad se controla o vamos a tener de nuevo una segunda ola, que es un riesgo. Incluso podríamos tener una tercera ola, como fue el caso español, que tuviéramos el riesgo de que fuera el próximo año. Entonces hay bastantes riesgos que no conocemos respecto a cómo va a evolucionar la enfermedad, lo que llamamos la epidemiología. Y tampoco hay tanta información, o hay demasiada información, pero hay poca información concreta respecto a tres temas. Uno, que tengamos una vacuna, eso obviamente resuelve el problema. Dos, que tengamos tratamientos efectivos, que bajen el riesgo para la población y que no terminen colapsando los sistemas de salud. Y el tercero es el tema de un testeo rápido, confiable, que permitiría que la población vuelva a funcionar, la sociedad vuelva a funcionar, pudiendo distinguir quién tiene el virus de quién no lo tiene. Entonces, en este escenario es difícil hacer análisis económico, pero con la información que tenemos vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas y responder la pregunta que nos hicieron. Entonces voy a compartir una presentación.
¿Ustedes ven la presentación ahí? Sí, ya está transmitiendo, Gonzalo. Y está en la que dice, es la tapa, es la portada, ¿no es cierto? Sí, y después, ¿qué nos espera? Y ahí pasaste, ahí adelantaste 2. Ok, perfecto. Esto ya, yo sé que lo conocen, pero es para tomar una dimensión de este el indicador que a mí más me gusta para ver la dimensión de la crisis, porque es el cobro de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el mercado laboral más flexible, por lo tanto la gente sale rápidamente de las empresas cuando hay una crisis y se recontrata también muy rápido, lo estamos viendo la última semana. Entonces, si uno toma los últimos 6 meses de cobro de subsidio de desempleo, representan casi el 30% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos. En las crisis anteriores, una crisis grande que recordamos fue la del año 82, eso llegó a 15%, y en la crisis del 2009, que fue una crisis financiera también muy grande, acuérdense que el año 2009 hablábamos que se parecía a la Gran Depresión, nada de eso ocurrió, pero el desempleo, este indicador llegó a 10%. Hoy día es el doble o el triple. Entonces, la magnitud de destrucción de empleo en Estados Unidos respecto a las crisis anteriores es mucho mayor. Entonces, puede ser, como mostraba Cecilia, una crisis en V corta, o sea, una fuerte caída con una fuerte recuperación, pero la magnitud de la caída es muy significativa. ¿Cuál es la principal consecuencia que va a tener el mundo desarrollado? Es un fuerte aumento de la deuda pública, los gobiernos se están endeudando de forma muy importante, normalmente ese aumento de la deuda pública al final se traduce en menor crecimiento en las economías porque sube la tasa de interés, porque los gobiernos tienen que aumentar las tasas de impuestos para poder cobrar, para poder pagar esa deuda. Es decir, hay una serie de otros efectos que vamos a ver más adelante. De alguna manera le estamos dejando a la generación futura parte del problema que estamos teniendo hoy día, y esto es a nivel global. Por lo tanto, esa es una consecuencia más permanente. Y también el sector privado, las empresas y las familias están saliendo más endeudadas. Lo vemos en Chile, mucha gente posterga los pagos de los créditos hipotecarios de consumo, pero eso es aumentar la deuda hacia el futuro, y lo mismo está ocurriendo con las empresas. Entonces, un efecto más permanente de la crisis, producto de la magnitud del shock, es precisamente la caída que vamos a tener, o sea, el aumento en la deuda y el efecto negativo que eso tiene sobre el crecimiento. En lo coyuntural, este es un indicador semanal de Estados Unidos, muestra lo poco anticipado que fue la caída. Este indicador es de la semana pasada, y la semana pasada, entonces en Estados Unidos la caída de la economía es del orden de 11%. Entonces es una caída muy brusca, muy rápido, y efectivamente tenemos alguna expectativa, porque como ya se está abriendo algunos países, acá vemos, por ejemplo, la reserva en restaurantes. Y uno ve que entre mediados de marzo y fines de mayo eran prácticamente cero. Esta es una aplicación, es una muestra, pero es un buen indicador de que en todos los países donde hubo medidas de confinamiento, lo que se llama el lockdown de la economía, prácticamente eso se fue a cero, y ya hay algunos países como Alemania, por ejemplo, en que empiezan a aumentar rápidamente ese indicador. Por lo tanto, acá está una forma de mirar esta recuperación en V corta, que efectivamente cuando uno relaja las restricciones, la sociedad vuelve a la normalidad. Los niveles de consumo son más bajos, obviamente la gente aumenta el ahorro de precaución, porque no sabe si va a haber un nuevo rebrote, si va a haber el próximo año, no sabe cuánto tiempo van a ayudar van a permanecer las ayudas del gobierno, los subsidios, etcétera. Pero ya vemos por lo menos que en algunos indicadores se ve un cambio de comportamiento, y si algo está ocurriendo, yo diría que el escenario de las economías europeas y Estados Unidos está siendo más benigno de lo que pensábamos. O sea, la recuperación está siendo un poco más rápido de lo que habríamos pensado hace unas semanas atrás. También se ven los indicadores de confianza. Pero ¿qué está pasando con los contagios? Este es un indicador que está muy de moda, que se llama el RT, el R0 en realidad, que es cuántas personas se contagian a partir de un contagiado. Entonces lo importante es que este indicador esté bajo 1, porque si es sobre 1, esto se transforma en exponencial. Y lo que vemos es que la gran mayoría de los países europeos, Nueva Zelanda sin duda, el indicador está muy bajo, Nueva Zelanda es casi 0, y los rojos empiezan a aparecer en los países latinoamericanos, en Sudáfrica, y Chile ahí todavía no logra controlar este indicador, todavía este indicador está sobre 1, así que yo les voy a mostrar más adelante cuánto esperamos que dure este confinamiento, pero todavía tenemos para varias semanas de confinamiento, porque a pesar de todas las medidas hemos logrado bajarlo, pero todavía ustedes ven que Chile está en 1,23. Y la otra discusión que tenemos en Chile es, yo les mostré los efectos económicos en Estados Unidos y en algunos indicadores de los países europeos, pero este indicador mide
cuán estrictas son las medidas sanitarias. Y lo que vemos es que Chile ahí está en 78, y los países como Nueva Zelanda, Italia, Francia y España, que tenemos destacados, estuvieron en niveles muy altos, en niveles de 95, 93, 91. Entonces, Chile todavía, el nivel de estrictez de las medidas no es tan alto, ha ido aumentando, ustedes ven en ese gráfico, ha ido aumentando en el tiempo, pero todavía no tenemos el nivel de confinamiento que hubo en algún momento en los países europeos cuando lograron bajar. Por eso es que salió esta idea de invernación, que tiene el costo, obviamente, que lo plantea muy bien. Sí, ¿no es cierto? Cuando uno cierra más la economía, obviamente la caída de la actividad económica es mucho mayor, yo lo voy a mostrar eso en un minuto, pero también esto es algo que hace que se pueda controlar más rápido la enfermedad. Entonces ahí está el trade-off que hay. ¿Qué pasa en Chile? Se hizo una encuesta en 58 países, y Chile, el comportamiento social es de los más malos que hay en esta muestra de países. Me mantengo en casa, el número 47 de 58 países, mantengo 2 metros de distancia, es de los que menos mantiene 2 metros de distancia, me lavo las manos regularmente también, evito eventos sociales. Entonces, Chile, el comportamiento social en una muestra amplia de países no aparece muy bien, y eso obviamente es una desventaja porque cuesta más controlar la enfermedad en la medida que la sociedad culturalmente se comporta de una manera que no corresponde en estas situaciones. ¿Y qué podremos esperar? A ver, aquí cada uno, hay muchas curvas que uno puede mirar. Yo la que he estado viendo, y he visto algunos estudios que muestran que este es un anticipador de más o menos cuánto podría demorar este proceso de confinamiento que tenemos. Y si uno mira los países como España, Italia, el Reino Unido, se demoraron entre 30 y 40 días después que llegaron al pic de muertes por millón diarias. Y Chile, estas curvas uno nunca sabe si está en el pic, porque de repente hay un rebote y el pic puede ser en 2 semanas más, pero si vemos la curva estaría indicando que estaríamos llegando a un pic hace 2 o 3 días atrás en las muertes por millón. Ya llevamos por lo menos 3 o 4 días que ese número ha ido reduciéndose, y si eso fuera así, si mantenemos esta tendencia, lo que debiéramos esperar es que si pasa lo mismo que pasó en los países europeos, en 30 o 40 días más se podría empezar recién a relajar las medidas de confinamiento. O sea, todavía tenemos lo que nos queda de junio y todo julio, y recién en agosto probablemente, si se da las tendencias que se dieron en estos países, hay un riesgo, como les decía, porque cuando uno mira el comportamiento de las personas en estos países, al menos en lo que muestran las encuestas, fue un mejor comportamiento que el que está mostrando la sociedad chilena. Pero si suponemos que somos parecidos a los españoles, bueno, nos quedan 30, 40 días más de confinamiento, y por lo tanto, esos son, y ahí también voy a coincidir con Cecilia, ¿no es cierto? Esos son periodos en que el IMASEC va a estar mucho más abajo que lo que vimos en abril, eso sin lugar a dudas. Entonces todavía queda caída de la actividad económica. Yo dije que les iba a mostrar que ya tenemos data para ver la relación que hay entre el confinamiento de la economía y la caída de la actividad económica. Porque tenemos varios países en que ya tenemos varios meses en que hemos visto cuánto cae la economía y el grado de estrictez de las medidas sanitarias. Y lo que sabemos entonces es que entre el segundo y el tercer trimestre de este año, las caídas de actividad económica en Chile van a ser del orden del 15%. Si las medidas se vuelven más estrictas, podríamos tener caída incluso de 20%. Ese es el rango en que nos vamos a estar moviendo, entre 15 y 20% probablemente. Nosotros hicimos algunas simulaciones, si llegáramos a lo que se llama la invernación, ¿no es cierto?, que básicamente nos encerramos por 2 semanas, eso obviamente puede ser una caída de 25%. Por eso es que cuando se tienen que tomar estas decisiones también hay que ver las consecuencias de eso. O sea, a veces uno puede hacer políticas más graduales, más largas o muy estrictas, pero de corto plazo, pero obviamente el efecto de eso puede ser mucho más negativo. Entonces, ahí está el trade-off, pero ya tenemos buena información. ¿Qué está pasando en Chile si uno mira, por ejemplo, la movilidad? Es que también son formas indirectas que tenemos de ver qué está pasando con la economía. Y podemos ver la movilidad que había en los lugares en que hay tiendas de retail y de recreación. Y lo que vemos es que Chile está en la parte media, no está en los países más abajo. Corea, por ejemplo, los niveles de movilidad en algún momento fueron negativos
a niveles del 90%, o sea, muy poca movilidad en los lugares de retail. Lo mismo ocurrió en algún momento en Italia, cuando después que se complicó la situación. Y Chile ha estado ahí bajo, pero no tan abajo, excepto las últimas semanas. Las últimas semanas ya hemos visto estamos en los niveles más bajos. Y si uno mira por categoría, tampoco es muy distinta la situación. La gente está principalmente en su casa hoy día, eso es lo único que aumenta, y la gente no está en los lugares de retail, no está en tránsito, no está en ninguno de esos lugares. Si uno mira acá en el gráfico de la izquierda, Corea, por ejemplo, ya está muy cerca de llegar a los niveles que estuvo antes de la pandemia, es decir, ha liberado bastante de las restricciones. Entonces, esto nos está diciendo el nivel, si hay menos gente, ¿no es cierto?, del orden del 50, del 60% en los lugares que hay servicio, que hay comercio, bueno, esas son las caídas de actividad que tenemos que ver en esos comercios, en esos lugares, porque todavía el comercio electrónico, si bien es cierto, ha aumentado mucho, y mi amigo George, que va a hablar después, uno de los grandes impulsores de eso, todavía es bajo respecto al total. También se ven algunos otros indicadores, el efecto que esto está teniendo en el comercio, las ventas de automóviles son caídas del 70%, nosotros esperamos que en promedio este año van a haber caídas del 55%, y probablemente el próximo año se mantengan los niveles, o sea, no vamos a seguir cayendo, pero tampoco estamos esperando un rebote, las ventas de durable, caídas de 42%, o sea, esto muestra, y esto lo conocen bien ustedes, el nivel de la magnitud de la caída. Entonces, es una caída muy grande, muy similar a lo que estaba pasando en los países europeos y en Estados Unidos. La diferencia tiene que ver con la recuperación, y voy a hablar un minuto sobre eso cuando veamos las proyecciones. El mercado laboral también. Aquí tenemos 600.000 personas que se han acogido a esta ley de protección de empleo, que fue una buena idea porque efectivamente la gente sigue recibiendo un ingreso y no se pierde el vínculo laboral. La idea acá central es que en la medida que la crisis sea corta, esta gente pueda mantener el vínculo laboral, y cuando la economía se abra, entonces sea más fácil echar a andar la economía. Ahora, las encuestas muestran que más o menos el 50% piensa que va a ser difícil recontratar a esta gente. O sea, que mucha de esta gente probablemente después de este periodo, si no hay una recuperación muy rápida, que nosotros no la estamos anticipando, es probablemente que mucha de esta gente quede desempleada. Y los sectores donde ellos están, obviamente, son los sectores más afectados, el sector de hotelería y restaurantes, construcción, comercio. O sea, prácticamente un tercio de la gente que trabaja en hotelería y en restaurantes está en la ley de protección, casi 20% de la gente que trabaja en construcción, casi 10% del comercio. O sea, son sectores muy grandes donde parte importante de sus trabajadores está sometido a esta ley, y si la recuperación no es rápida, mucha de esta gente va a quedar desempleada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dicen las crisis anteriores? Las crisis anteriores nos permiten visualizar, en materia de empleo, normalmente el ajuste en el empleo es lento. Si uno mira la crisis del año 98, la crisis fue en abril del 98, ahí uno detecta que partió la crisis, y el pic de destrucción de empleo se produce un año después, en julio del 99. Porque normalmente las empresas no echan a los trabajadores, es parte de la empresa, parte del capital de la empresa, haber formado ese grupo de trabajadores, haberlos seleccionado en el tiempo, tener una relación con ellos. Y lo que sí pasa es que en la medida que las crisis se van alargando, empieza a haber más destrucción de empleo. Entonces nosotros somos bien negativos respecto a la dinámica que va a tener el empleo, porque un grupo de gente se fue a la ley de protección, pero probablemente muchas empresas todavía están sosteniendo a sus trabajadores, y en la medida que la crisis se va alargando, se va profundizando, debiéramos ver que ese número vaya aumentando. Entonces la dinámica que tuvimos para la crisis del año 98 es que un año después fue el pic de destrucción de empleo, y lo mismo ocurre en la crisis del año 2008-2009. El pic fue menor, la destrucción mayor fueron de 100.000 empleos, porque hubo mucho ayuda estatal acá, el Banco Central, el gobierno también, su política muy expansiva, pero también la dinámica es parecida. Un año después se produce el pic de destrucción de empleo. Entonces yo creo que los datos de empleo van a seguir empeorando en los próximos trimestres. La inflación es un tema que, a pesar de todo el impulso monetario, lo que vemos es que en los periodos recesivos, como fue la crisis, por ejemplo, del 2009, entramos en la crisis del año 2009 con una inflación cercana al 10%, porque había mucha presión por el lado de los commodities, y rápidamente nos fuimos a inflaciones que incluso en algunos meses fueron negativas. Entonces yo creo que la inflación no es un riesgo. De hecho, yo creo que el principal riesgo es que estemos en una situación en algún momento deflacionaria. O sea, yo no descarto que tengamos inflaciones negativas en algunos momentos. ¿Qué debiéramos esperar para el sector construcción, para el sector comercio? De nuevo, tenemos dos crisis, la crisis asiática y la crisis financiera global,
y lo que vemos es que la caída de actividad del comercio dura 4 trimestres. Después de 4 trimestres, y es bien parecido en las dos crisis, empieza a haber una recuperación. Muy parecido con lo que pasa con la dinámica del empleo. La destrucción de empleo también dura 4 trimestres. Entonces, si uno piensa que este shock no rebote el próximo año, no tengamos un escenario de contagio el próximo año, lo que debiéramos esperar es que durante 4 trimestres vamos a tener un shock negativo sobre el empleo y sobre el consumo y por lo tanto la actividad del comercio, y recién el próximo año podríamos empezar a ver un rebote. Eso es lo que nos dicen las dos crisis anteriores del largo. Obviamente esta crisis es distinta, no tiene la misma naturaleza, pero también la crisis asiática es distinta de la crisis del año 2009 y los comportamientos de empleo y de consumo no fueron tan distintos. Por lo tanto, uno puede sacar algunas lecciones de esa crisis. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el escenario para responder la pregunta? ¿No es cierto? ¿Qué viene después? Este es el escenario que nosotros estamos viendo para Chile. Hay varias diferencias de Chile respecto a los países europeos y respecto a Estados Unidos, pero en materia de la crisis yo creo que son dos. Uno es que pareciera que el periodo de contagios y de control de la enfermedad va a ser más largo en los países emergentes. Las dinámicas son muy parecidas en los países latinoamericanos y por lo tanto, en la medida que uno está más tiempo confinado, el daño económico es mayor. Y después uno levanta las restricciones y quedan las secuelas, y si el daño es muy grande, las secuelas también van a ser muy grandes. Como les decía, la principal es el aumento en la deuda. Los países europeos, si ustedes miran Estados Unidos, Alemania, los niveles de impulso fiscal, de ayuda a las empresas, son enormes, porque ellos tienen una gran credibilidad, y al tener una gran credibilidad, ellos pueden tener niveles de deuda más altos que un país como Chile. Entonces Chile tiene mucho más preocupación por el aumento de la deuda fiscal que tiene un país como Estados Unidos o como Alemania. Entonces no podemos hacer ese tipo de impulsos fiscales para la recuperación económica. De hecho, Chile, dentro de los emergentes, es el que más tiene capacidad y de hecho el que más lo ha estado haciendo. Pero el límite está mucho más abajo. Entonces, dos diferencias importantes son, pareciera que la enfermedad va a generar más daño en la economía emergente, y Chile es un emergente que los desarrollados. La capacidad de reacción es menor en los países emergentes que en los países desarrollados. Por lo tanto, las consecuencias van a ser más duraderas. Hoy día se está discutiendo, por ejemplo, que el Banco Central de Chile pueda comprar bonos en el mercado secundario del gobierno. Muchos países lo hacen, pero ahí nos vamos a jugar gran parte de la credibilidad del Banco Central de Chile, porque una gracia que ha tenido la autonomía y todas estas medidas que impiden que directo o indirectamente el Banco Central compre bonos del gobierno, es que hemos tenido la inflación controlada hace 30 años. Y las expectativas de inflación siempre en Chile están en torno al 3%, porque más allá que un año u otro uno tenga diferencia, en un periodo mayor a 2 años, todo el mundo piensa que la inflación es 3% porque hay mucha credibilidad. Los países europeos compran bonos los bancos centrales europeos y los bancos centrales de Estados Unidos compran bonos de los gobiernos porque tienen una reputación que la construyeron durante 100 años. Entonces, nosotros no tenemos eso, tenemos más riesgo. Entonces, la capacidad de hacer política estabilizadora en economía emergente es menor que en las economías desarrolladas y por eso el daño puede ser mayor. Nuestro escenario base, como ustedes ven, ayer salieron las proyecciones del Banco Central, entonces uno puede colocar como benchmark el Banco Central. Nosotros somos más negativos que el escenario central del Banco Central. El escenario central del Banco Central es una caída de 6,5. El escenario negativo del Banco Central es 7,5 y nosotros estamos en 8. Así que nosotros estamos más parecidos al escenario negativo del Banco Central que al escenario base del Banco Central. Y ahí yo hablo de empleo, de desempleo y subempleo, porque nosotros consideramos que toda esta gente que está en estos programas de protección de empleo tienen muchas características de desempleados. Además, hay mucha gente que quedó desempleada y que se fue para su casa y no busca empleo porque sabe que no va a encontrar. Entonces, el concepto de desempleo, como lo mide el INE, como lo mide la Universidad de Chile, es un concepto de desempleo bien limitado. Es solamente personas que estuvieron buscando empleo la semana anterior durante una hora. Estos conceptos de subempleo es el que se usa en los países desarrollados, es mucho más amplio. Considera también toda aquella gente que no está trabajando, la cantidad de horas que quiere trabajar, y lo que se llama el trabajador desalentado, es aquel que está en su casa y que no busca empleo, por lo tanto no aparece como desempleado, pero le gustaría trabajar, lo que pasa es que no cree que va a encontrar empleo. Entonces yo creo que los niveles de desempleo
van a ser muy altos en la economía chilena este año y el próximo. Como ven, el escenario es bien negativo, no vemos la recuperación en B corta que se está viendo en las economías desarrolladas, y como les decía, tiene que ver principalmente con que el daño va a ser mayor y que con la capacidad de respuesta que tienen los países emergentes es menor que los países desarrollados. Eso sería la presentación, Carlos. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, números bien, bueno, bien realistas a nuestro entender. Yo creo que nosotros también vemos escenarios bastante más negativos que lo que señala el Central. Vuelvo a repetir que, bueno, se ha conectado mucha gente en los últimos minutos. Pueden hacer consultas a través del chat de esta aplicación Zoom, y también la transmisión se está haciendo a través del canal YouTube en vivo de la Cámara de Comercio de Santiago. Y para terminar las presentaciones y después abrir algunas preguntas y conversación, George Lever, nuestro gerente de estudios de la Cámara de Comercio. George, te dejo la palabra. Está ahí en silencio, George. Bueno, mientras George ve si se conecta y se reconecta, digamos, voy a aprovechar de hacerles un... Ahí sí, George. Bueno, ya. Sigamos con eliminé el audífono, a veces el Bluetooth no, la tecnología nos traiciona, así que lo vamos a hacer directamente con el micrófono del computador. Gracias, Carlos. Voy a compartir la pantalla también. Ahí estamos. Bueno, ya hemos recibido muy buena información, sumamente sólida y contundente en las presentaciones de Cecilia y Gonzalo. Eso, por ser el último, me libera de algunos temas que están en mi presentación, pero que ya fueron discutidos, y por lo tanto solamente haré alguna mención o las voy a pasar de largo, ¿ya? Bueno, primero quiero tomar un poco con algo de la parte final de Gonzalo en términos de la situación del empleo. Ahí parto con el empleo porque es el origen de muchas cosas que ocurren en el sector comercio, de hecho, que es sobre el cual más me voy a referir. Ahí está el origen, digamos, de las decisiones de consumo, de las capacidades que tiene una sociedad para realizar actividades de consumo y por lo tanto generar todas las cadenas de transmisión que eso involucra y que termina finalmente retroalimentándose nuevamente en empleo. Bueno, nosotros venimos tomando una encuesta desde el estallido social para poder captar cierto tipo de indicadores que nos permitan en plazos relativamente cortos ir teniendo algunos indicios de lo que está pasando en la situación de mercado laboral, que traten de adelantar un poco lo que nos muestran las cifras oficiales, que por una parte tienen rezago y por otra parte tienen metodología que funcionan muy bien en tiempos normales, pero que en tiempos de crisis probablemente pueden no mostrar la data relevante para el momento que se vive. Es decir, hoy día, por ejemplo, parece ser mucho más importante ver qué está sucediendo con el empleo que con el desempleo propiamente tal, porque como decía Gonzalo, como se retira, es una situación tan extraordinaria que la gente que queda desempleada en su gran mayoría no sale a buscar nuevo empleo, por lo tanto se retira del mercado laboral, y cuando uno mira la tasa de desempleo, hay menos personas buscando trabajo, hay menos empleo, eso se tiende como a netear y la tasa de desempleo sube a niveles que parecen estar relativamente controlados, como al 9%, pero en realidad, claro, si lo midiéramos en relación a la gente que quisiera trabajar, pero que no está saliendo a buscar trabajo porque no lo va a encontrar, y sabe que no lo va a encontrar o porque no puede salir a buscar trabajo por una medida de restricción, claro, el desempleo ahí se nos iría a tasas bastante más altas. Nosotros le preguntamos a los consumidores si alguien en el grupo familiar ha perdido el empleo,
En noviembre, en pleno estallido social, ese indicador lo empezamos a medir, nos dio un 18% de las personas, diciendo que alguien del grupo familiar había perdido el empleo. Lo consideramos alto sin tener historia, en realidad no sabíamos cómo se comportaba hacia atrás porque nunca lo habíamos medido, pero lo que nos pasa ahora es que hemos llegado ya hasta un punto donde la mitad de los encuestados y en torno al 60% o más en el caso de los segmentos de menores ingresos responden positivamente a esta pregunta, ¿ya? Lo que evidentemente no tiene ningún atisbo de indicador oficial, pero que sí nos permite saber que a partir de abril la situación del mercado laboral se complejiza en forma extraordinaria, ¿eh? Y lo que nos hace mirar más indicadores como el que mostraba Gonzalo al final, que los indicadores de las cuentas comúnmente aceptadas para medir el desempleo. Le preguntamos también a estas personas, aquellos que están en situación de desempleo, cuándo perdieron el empleo, y claro, tenemos que prácticamente 2/3 perdió el empleo en escenario COVID, de los que están desempleados hoy día, lo que es una tasa bastante alta. Los motivos que declaran de pérdida de empleo son suspensión del contrato laboral, Gonzalo recién mostraba las cifras de lo efectiva que ha sido la medida, bueno, y despido y o cierre de empresa lisa y llanamente, es decir, personas que se quedan sin ocupación. Dentro del otro, bueno, ahí no tenemos la información, pero seguramente está la gran incidencia que ha tenido en esta primera etapa la pérdida de actividades de empleo por cuenta propia, que es lo que más se ha visto perjudicado y que tiene que ver con lo que decía recién, es decir, personas que simplemente desapareció su demanda o desaparecieron los medios a través de los cuales prestaban su servicio. Bueno, y Cecilia hablaba del riesgo de las actividades informales. Y claro, evidentemente ella mencionó que llevamos un largo periodo de tiempo sin poder reducir nuestros niveles, llamémoslo ya casi estructurales en términos de informalidad del empleo, pero hoy día, claro, estamos enfrentando el riesgo de que eso se va a convertir en un factor mucho más relevante en lo que viene. De los desempleados, el 45% dice que recurrió a algunas formas de trabajo informal. En la región metropolitana, evidentemente, la tasa es más alta, es casi el 60%, en regiones 35%. Y eso fundamentalmente porque el problema del desempleo se ha dado con mucha mayor vigor en la región metropolitana. Ese traspaso hacia actividades informales es una de las preocupaciones que nos va a dejar el post-coronavirus, porque son también procesos que son difíciles de revertir. Ahí hay algunas cifras generales del impacto que ha tenido en el empleo. Para nosotros, de hecho, creo que no les voy a mostrar tasas de desempleo. Como les decía, para nosotros es mucho más importante hoy día lo que está pasando con el empleo. Si uno mide la masa salarial como variación de empleo más variación de salarios, en el caso de los no asalariados, si uno asume que las remuneraciones han variado lo mismo para todos los segmentos de empleados, lo que normalmente no es así, los no asalariados, sus remuneraciones caen más fuertemente en periodos como estos, pero si uno asumiera que la tasa de variación de las remuneraciones es la misma para todos, la masa salarial, es decir, la cantidad disponible por fuentes laborales que tienen las personas, ha disminuido en un 20% en el caso de los no asalariados. Un 8% en promedio y un 3,3% en el caso de los asalariados. Y eso es básicamente porque el empleo ha caído mucho más fuerte en el caso de los no asalariados. Lo que tiene que ver también con un ciclo que mencionó Gonzalo, y que es que en la segunda parte, probablemente en 3 o 4 trimestres más, la caída del empleo dentro de los asalariados se va a hacer mucho más relevante que lo que estamos viendo hoy día en los no asalariados. Y eso es porque evidentemente la empresa primero trata de retener al trabajador o recurre a instrumentos de apoyo como las herramientas de suspensión laboral que se han implementado. Los ocupados, si uno mira en millones de personas, han caído en forma muy importante en abril.
esta medición está, entre comillas, contaminada por los 2 meses previos, febrero y marzo. Como decía Cecilia, son trimestres móviles y por lo tanto la situación puntual de abril en particular debería ser evidentemente más grave. Y la cantidad de inactivos ha subido también a una tasa inusual. Fíjense que de prácticamente 6 millones de inactivos pasamos a 6,6 millones. Es decir, los empleos que se pierden en una muy alta medida pasan a ser inactivos por el fenómeno que hablábamos recién de que me quedo sin trabajo, pero hoy día, a diferencia de otros momentos, no tengo dónde buscarlo. Lo que pasa con las plataformas digitales es muy sugerente, porque durante el año pasado nuestra impresión es que gran parte de la pérdida de empleo se contuvo a través de personas que perdieron trabajos formales, por ejemplo en el estallido social, pero que se reocuparon rápidamente en plataformas digitales. Hoy día gran parte de esas plataformas digitales, por ejemplo las de transportes de personas, están sin actividad y por lo tanto las ocupaciones de ese tipo que siguen activas son solamente las, por ejemplo, las que están dedicadas al delivery de comida rápida o ciertas cadenas también de delivery rápido de consumo de bienes. Bueno, estas cifras las mostró ayer el Banco Central, nos muestra la cantidad de personas que han, cómo evoluciona la cantidad de personas que acuden al seguro de cesantía, las cartas de términos de contrato que presentan las empresas frente a la Dirección del Trabajo, y la cantidad de personas, Gonzalo lo mostró, 600.000 personas han utilizado, se han acogido, digamos, a la suspensión laboral decretada por las medidas que se anunciaron hace algunos meses. Aquí aparece, de hecho, bueno, esto lo mostró Gonzalo, qué porcentaje de la fuerza laboral de cada sector está acogido, se ha acogido, digamos, a suspensión laboral, y evidentemente los más golpeados e intensivos en mano de obra como construcción y comercio son, y eso incluye hoteles y restaurantes, es donde con mayor intensidad se ha recurrido al mecanismo. Esto también lo mostraba Gonzalo al final, así que muy rápidamente, claro, si uno agrega todos esos otros indicadores parciales de personas que quisieran estar trabajando por diversos motivos, pero no lo están haciendo, la tasa combinada de desempleo hoy día estaría llegando efectivamente al 24%, Gonzalo mostró un 25%, y lo interesante, esta tasa evidentemente siempre es más alta que la tasa de desocupación, pero fíjense cómo se abre la brecha en este último periodo, es decir, la percepción de gravedad del desempleo hoy día es mucho más relevante que en tiempos normales también. Bueno, este es un indicador también que mide el Banco Central, la cantidad de avisos laborales que se publican en Internet, y bueno, es un indicador de oferta, ¿no es cierto? Cae fuertemente la oferta, perdón, la demanda, es un indicador de demanda de trabajo, cae fuertemente la demanda, lo que es bastante lógico y esperable. Bueno, ahí está, ya les mostré el crecimiento de la masa salarial, como en el último mes cae drásticamente. Ahí está, de hecho, el mismo gráfico que ya les mostré. Eso, la masa salarial en particular, tiene una incidencia directa, una correlación muy fuerte y estrecha con consumo. Pero si uno le agrega el factor de incertidumbre, es decir, si uno tiene que agregar la masa salarial, pero además tiene un factor de incertidumbre, son como los dos grandes ejes que inhiben las tomas de decisiones de consumo. Y dependiendo de cuál es el factor que gatilla la incertidumbre, eso también afecta la estructura de mis decisiones de consumo, ¿verdad? Si yo percibo que lo estoy haciendo por una emergencia sanitaria, probablemente voy a recurrir a cierto tipo de consumo de primera necesidad con mucha más fuerza. Bueno, y el nivel de incertidumbre está reflejado por muchos indicadores. Uno de ellos es, dentro de la misma encuesta, nosotros les pedimos que le asignen nivel de gravedad, donde 5 es gravedad extrema al tema del coronavirus, y claro, cuando ya estábamos con las primeras semanas de contagio, el 55% decía que era extremadamente grave, y hoy día ya estamos prácticamente en el 90% de la población, lo que es bastante alto, pero que hace mucho sentido, digamos, con todo lo que estamos viendo de cómo se comporta y la incertidumbre que nos genera hacia adelante la crisis. La intención de compra, como les decía, es un factor que se afecta mucho por los grados de incertidumbre y por las otras variables de mercado laboral que yo les mencioné. Y lo que vemos básicamente, la estructura es bastante lógica, es decir, muy alta intención de compra. Bueno, normalmente la intención de compra de bienes de consumo habitual o no durable es más alta que esta intención de compra en los próximos 10 días. Siempre es más alta que bienes durables, por ejemplo. O sea, uno no está pensando comprarse siempre dentro de los próximos 10 días un automóvil, por ejemplo.
Por lo tanto, es esperable que existan diferencias en intensidad. Pero esas diferencias evidentemente se acentúan en momentos como estos. Por ejemplo, la intención de compra de productos alimenticios, cuando parte la crisis del coronavirus, estaba en 81% y va paulatinamente disminuyendo levemente, lo mismo que pasa con limpieza e higiene personal, ¿se fijan? Medicamento y remedio parte con mucha fuerza, cuando hay más incertidumbre respecto de lo que viene, y luego se va ajustando, pero siguen estando por lejos dentro de las categorías favoritas. En cambio, claro, si uno se va al otro extremo, un sector particularmente golpeado por lo que está ocurriendo, el sector turístico tiene intenciones de compra del 2%, de menos del 2%, entretención, que es un consumo entre comillas habitual, está en 2%, bueno, básicamente porque no hay donde ejercer ese consumo, digamos, están cerrados básicamente los que prestan servicios, salidas a comer, evidentemente. Pero si ustedes se fijan, hay ciertas categorías de bienes, los que están como en la posición intermedia, donde la intención de compra empieza a subir respecto de cuando comienza la crisis a la última semana que tenemos medida, que es la última semana de marzo. Empieza a aumentar, parte en 3%, por ejemplo, artículos deportivos, y ya vamos en el 8%. Eso de alguna forma refleja cómo los consumidores nos vamos adecuando también a los nuevos escenarios. Ya es parte de nuestra vida, nuestra rutina, por ejemplo, estar escuchando seminarios a través de Internet, de estar trabajando, estudiando a través de Internet, de pasar mucho tiempo en el hogar con nuestra familia, etc. Y eso, en la medida en que uno se va adecuando, los grados de incertidumbre también, desde el punto de vista de la toma de decisiones de consumo, empiezan a relajarse, y empezamos a mirar otros consumos más allá de los alimentos. Por ejemplo, necesitamos implementos deportivos para comenzar a ejercitarnos en casa, ¿verdad? Artículos de decoración, porque bueno, ya que pasamos tanto tiempo en casa, empezamos a descubrir ciertas cosas que queremos trabajar dentro del hogar, etc. Vestuario y calzado es muy significativo lo que ocurre, porque fue una categoría muy golpeada. El vestuario y calzado es un semidurable, por lo tanto tiene tasas de intensidad de compra mucho más altas que las que vemos acá, pero se empieza a recuperar. Ya la última semana partió en 6% de vestuario y hoy día está en 16%. Eso tiene que ver con lo que yo mencionaba recién respecto de cómo nos adecuamos a los hábitos, pero también tiene que ver con la llegada del invierno, evidentemente, y la baja relativamente abrupta en algunos casos de las temperaturas, que nos hacen empezar a mirar la renovación del closet para estar preparados para la temporada, ¿verdad? Otro factor relevante es lo que pasa con los deliveries. Se consolidan en las últimas semanas en particular. También tiene que ver con los hábitos de consumo, porque si bien no estoy yendo a salir, no salgo a comer, ¿no es cierto? Pero inicialmente me autoproveí todo mi consumo alimenticio, ¿verdad? A través de supermercados, pero hoy día ya estoy volviendo a las comidas preparadas, ¿no es cierto? Los hogares ya mucho más fuertemente le han ido perdiendo el miedo, y por eso hay que trabajar mucho los protocolos de seguridad de la entrega, para que no se convierta en un foco o en un vector de contagio, pero empiezo a adoptar ese tipo de hábitos, lo que empieza a activar a ciertos sectores. O sea, hoy día los restaurantes que en algún minuto estuvieron con actividad prácticamente cero, hoy día están teniendo algunos niveles de actividad básicamente proveyendo a los hogares. La diferencia entre lo que está pasando en el mundo del comercio electrónico, y que tiene que ver con lo que decía recién de los deliveries, y las tiendas físicas, es bastante clara. El comercio cayó en un 30% en abril. Los indicadores en general muestran que esas son las tasas de caída que han tenido las tiendas físicas. El comercio electrónico se ha duplicado, normalmente crece al 30%, por la situación emergente que tiene, la alta dinámica que tiene, pero a partir de la crisis empieza a subir con mucha velocidad hasta que se consolida en algunos casos en la única vía de consumo en gran parte de las categorías, exceptuando alimentación y medicamentos, y por lo tanto las tasas de crecimiento son extraordinarias, pero como decía Gonzalo, han llegado a representar el 16%, desde un 5% al 16% de las ventas totales del comercio. Es decir, todavía tenemos más del 80% de las ventas comprometidas en el espacio físico, donde la caída es muy violenta. Ahí tenemos lo que ha pasado en los distintos sectores al mes de abril. Tenemos una caída del 30%, lo mencionaba recién. El sector automotriz tremendamente afectado, con caídas del 80% en el último mes medido. Vestuario y calzado, que yo hablaba recién de ellos, 70% caída.
bueno, 40% combustibles, hay un tema evidentemente de la menor demanda por transporte o la menor movilidad, higiene personal, materiales de construcción, en fin, productos electrónicos, acá todos los sectores han caído, algunos con mayor fuerza que otros, y alimentos el que mejor se sostiene evidentemente gracias a que es primera necesidad. Aquí hay una comparación entre la cantidad de contagios y la variación de las ventas del comercio en distintos países en los meses de marzo y abril. En azul está marzo, en abril está, en naranjo está abril. Y ahí básicamente tratamos de ver si existe una relación entre la cantidad de contagiados, ¿cierto? Que se miden en este eje, a medida que nos vamos más hacia la derecha tenemos más contagiados, y la caída que están teniendo todos los países en las ventas del retail. En el mes de marzo, que para algunos países ya era intenso el tema de los contagios, se ve una relación evidentemente, y para el mes con alguna mayor apertura, para el mes de abril se empieza a delinear un poco más claramente. Aquí voy a dejar solamente, ahí tenemos, perdón, no, ese es otro gráfico. Chile, si ustedes se fijan, está en una situación en que para el nivel de contagios conocido, probablemente las ventas no deberían estar cayendo tan fuertemente, porque la tendencia parece ir por acá. ¿Ah? Es decir, a medida que aumentan los contagios, caen más las ventas. ¿Ah? Para el nivel de contagios que tiene Chile por millón de habitantes, probablemente no debería estar tan golpeado el consumo. ¿Ah? Si miramos lo que pasa con las ventas del retail, pero lo comparamos con el mismo indicador que mostró Gonzalo, de qué tan severas son las medidas de contención sanitaria en los países, el mismo índice de la Universidad de Oxford, vemos que existe una relación muy fuerte, Gonzalo lo mostró, versus la actividad económica. Si lo vemos solamente sobre las ventas del retail, existe una correlación muy fuerte. A medida que aumentan las restricciones, más caen las ventas del retail. Chile, de nuevo, parece estar más golpeado de lo que sugerirían los niveles de restricción que tenemos hoy día. ¿Ah? Lo que nos indica que de alguna forma lo que viene hacia adelante, y puede ser de hecho un síntoma de los países en desarrollo, por los mecanismos de respuesta que tienen y por la cultura de las personas. Pero, por ejemplo, que el nivel de medidas restrictivas no sea tan eficiente como uno esperaría encontrar en países desarrollados. Pero evidentemente, mayor nivel de restricción nos vamos a encontrar con mayores problemas de actividad económica en general y de consumo en particular. Aquí quise listar algunas actividades de servicios, sus caídas nominales al mes de abril en nuestra economía, porque es interesante ver ya a nivel un poco más micro, como por ejemplo las actividades de juegos de azar. De hecho, si uno le quita la inflación, estaría con una caída del 100% de sus ventas en 12 meses. El transporte de pasajeros, buses interurbanos, 95%, alojamiento, 90%, ahí está lo que hemos hablado del sector turismo, actividades deportivas, esparcimiento, gran parte de ellas cerradas, 70%, etc. ¿Ah? El nivel, si uno mira todas las actividades de servicio, por ejemplo, están casi todas con actividad negativa y con caídas que son, en la mayoría de los casos, tremendamente dramáticas, lo que nos deja, evidentemente, el desafío en términos de las políticas públicas y privadas también, ¿ah? De cómo reaccionamos. Estos son los únicos sectores de servicio que tienen crecimiento, y son crecimientos nominales, por lo tanto, estos tres de acá, en términos reales, probablemente están en negativo. ¿Ah? Actividades de apoyo al transporte, actividades de servicios portuarios, contabilidad, auditoría, evidentemente, seguridad, investigación, programación y consultoría informática, sector TI, digamos, que lo estamos viendo cómo ha emergido dentro de todo esto, en fin. Pero el resto de todas las actividades están con una situación tremendamente compleja. Bueno, de crédito no voy a hablar porque ya se mencionó lo que estaba pasando, consumo versus comercial en particular. Ahí se puede ver cómo caen los créditos de consumo, pero efectivamente han tenido un efecto positivo las medidas de apoyo a la activación de la cadena de créditos para el caso de las empresas, ya sea por FOGAPE o por las medidas del Banco Central. Finalmente, en el escenario macro, bueno, esas son las medidas la intensidad de las medidas de contagio, ya las mencionamos. Ahí está la que cae en los indicadores líderes de actividad económica del mes de abril, algunos de ellos en asterisco corresponde a marzo,
pero básicamente es como desde nuestra perspectiva de país en desarrollo, es como el primer mes grave, ¿no es cierto?, donde Chile tiene una caída del 14%, Perú acaba de informar 41%, Japón 21%, en fin, Estados Unidos el 13%, vemos economías un poco más elásticas que otras, evidentemente, y algunas que están con tasas en abril ya moderándose en relación a lo que fue marzo, porque en algunos países fue más intenso marzo, evidentemente, por ejemplo, en gran parte de Europa. Eso es lo que ha pasado en Chile, ya lo mostraron los anteriores expositores. La respuesta de la política fiscal, Chile estaba en torno al 6% hasta hace unos días atrás con el nuevo plan y el acuerdo al que se llegó en la esfera política. Chile pasa a tener un 12% de su estímulo fiscal como porcentaje del PIB, a lo que es una política agresiva. Nosotros, de hecho, hace poco, mirando este mismo gráfico en la situación en la que estaba Chile, que estaba por acá, un poco por encima de Turquía, nuestra sugerencia es que, o nuestra perspectiva era que Chile seguramente iba a tener que escalar en esta tabla, básicamente por lo que estamos viendo que ocurre, por las necesidades que tiene nuestra economía, y porque pensamos que todos los países, en la medida que sus situaciones fiscales y niveles de endeudamiento se los permitan, van a tener, sobre todo en la órbita en desarrollo, van a tener que implementar medidas más agresivas. El caso de Japón, de hecho, se acaba de anunciar un programa que llegaría, se está delineando, digamos, pero que llegaría este indicador casi al 40%. Lo que, bueno, es una situación evidentemente extraordinaria a la que probablemente ningún otro país va a llegar, pero sí muestra, digamos, que hay una estrategia de ataque a la crisis que tiene que ser evidentemente en la contingencia, sobre todo cuando tenemos actividades que están en nivel de actividad cero. Bueno, aquí están los niveles de deuda. Como decía Gonzalo, un país en desarrollo tiene que serlo y parecerlo. Es mucho más exigente. Chile tenía cuando entramos a esto el año pasado, tenía un 28% de deuda fiscal bruta como porcentaje del PIB, y probablemente va a subir del 40%, pero por lo menos tiene el espacio para hacerlo, si ustedes se fijan. Muchos otros países están mucho más comprometidos. Japón ya tiene estos niveles de deuda. Bueno, Japón es nuevamente un caso bastante especial, pero aún así está ampliando sus capacidades de ir en rescate de sus empresas y consumidores. Ahí está la trayectoria de las proyecciones del PIB. Cecilia lo mostró esto, solamente le agrego el punto medio de la proyección que hizo ayer el Banco Central, y esto muestra que efectivamente ya ha pasado en otras oportunidades. Cuando van cayendo las expectativas, siguen cayendo y terminan en el último valor más bajo. Por lo tanto, ahí yo me pliego también a lo que decía Gonzalo en términos de que el escenario pesimista del Banco Central, que es menos 7,5 para este año, hoy día es más probable. Y consecuentemente las proyecciones para el próximo año van en aumento, en gran medida por el rebote que significa recuperar la situación de este año. Ese es el escenario de crecimiento trimestral que mostró ayer el Banco Central. Aquí le estoy robando la lámina, la estoy tomando prestada en realidad, que prevé esta fuerte caída de la que estaban hablando recién los otros expositores, perdón, llegando prácticamente al 18% este trimestre, con alto grado de probabilidad. Después los errores se van ampliando. Si ustedes se fijan, si uno trata de seguir la línea media, muestra, claro, un escenario de fuerte caída, muestra una V corta en realidad, con alguna intermitencia, una especie de W podría formarse, pero es básicamente una recuperación en V corta, pero que queda sujeta a niveles de incertidumbre muy altos y que tienen mucho que ver con no solamente la situación sanitaria, sino que la forma en que uno reacciona frente a la situación sanitaria. Aquí está la previsión del Banco Central para los próximos años de PIB en valor, digamos, en millones de pesos constante. Esta es la pesimista, que nos indica que básicamente, como lo dijo ayer el Banco Central, recién hacia el año 2022 se van a recuperar los niveles de PIB que teníamos el año pasado. La optimista, bueno, también de alguna forma entre el 21 y el 22 se recuperan los niveles, y la proyección media es que recién a mediados del año 2022 vamos a recuperar los niveles de PIB previos a la crisis. Eso tiene que ver también, evidentemente, con lo que va a pasar con el consumo y la inversión. Esta es la situación de las proyecciones del consumo, como van cayendo también, y las de inversión. Y aquí le agregamos la proyección de ayer, esa sí es puntual, sin rango del Banco Central, que rebaja la percepción previa de caída del 10%
al 16% para este año y un aumento del 8% el próximo. Eso significa que la recuperación de la inversión, de los niveles de inversión aquí nuevamente en miles de millones de pesos, va a ser mucho más lenta que la recuperación del PIB. Nos vamos a demorar, recién vamos a estar recuperando los niveles del año 2018 hacia el año 2022, y por lo tanto la recuperación hacia niveles del 2019 debiera ocurrir en el 23 o el 24, lo que es bastante, y por lo tanto hay que estar preparados para un escenario, como ese escenario afecta a nuestras capacidades productivas. Bueno, con eso voy terminando las láminas, simplemente para hacer un par de reflexiones. La primera es que se ha mencionado el rol que ha tenido el comercio electrónico y la economía digital en general. Yo creo que hay un factor ahí que abre de alguna manera una oportunidad en términos de que nuestra prioridad hoy día es minimizar los costos que está teniendo esta crisis en términos de pérdida de empleo, en términos de pérdida de ingreso nacional, en términos de caída de la inversión, en términos de actividades económicas que desaparecen, o más bien empresas que desaparecen y que podrían ser viables en tiempos normales, etc. Minimizar los costos en términos de pérdida de capacidad de crecimiento y de recuperación a futuro. Y luego maximizar esa recuperación, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con esta forma en que hemos abrazado forzosamente, digamos, las herramientas digitales, de alguna manera ha contribuido a minimizar la pérdida de actividad económica. De hecho, teletrabajando hemos logrado sostener muchas cadenas productivas, sobre todo en el mundo de los servicios. Nos va a ayudar también a salir más rápido de lo que hubiésemos salido en otra época. En otra época esta crisis habría sido muchísimo más profunda de lo que está siendo, pero tenemos que activar las oportunidades que nos ofrecen ese tipo de fenómenos. No hay que pensar solamente en qué va a pasar esta crisis y que luego vamos a hacer la recuperación al rebote estadístico y a la forma de la B corta. Como muy bien decía Cecilia, tenemos otras crisis que se empezaron a gestar antes que este contagio, y además tenemos el riesgo de los rebrotes, que no solamente pueden ser rebrotes de la actual forma en que conocemos el virus, aquí ya necesitamos la opinión de un epidemiólogo, sino que también necesitamos saber si pueden ser distintas versiones o cepas de ese virus, lo que nos pone en escenarios totalmente distintos. Esto no es para sonar alarmista, sino que simplemente hay que entrar en la lógica de que estamos en un proceso donde los riesgos están más cargados hacia la gestación de crisis. Hoy día es mucho más fácil gestar crisis que en el pasado. Los temas del cambio climático nos lo han enseñado también, y por lo tanto tenemos que desarrollar institucionalidades y mecanismos de respuesta que estén preparados independientemente de la crisis que se trate. Es decir, evidentemente que los acuerdos políticos son fundamentales para activar mecanismos de respuesta, pero tenemos que avanzar en tener mecanismos de respuesta preacordados en términos de cómo reacciona este país frente a una crisis que afecta violentamente, por ejemplo, el empleo, que afecta violentamente la actividad económica y que afecta las expectativas, la incertidumbre y la inversión. Lo que viene, una vez que se supere esta crisis, una vez que volvamos a movilizarnos en la ciudad, probablemente va a reactivar la situación de la movilización social. Yo creo que hoy es el momento para gestar acuerdos en términos de que esa reactivación no venga de la mano de la vertiente violenta que tuvo a partir de octubre y que no afecte la actividad económica. Durante ese periodo se afectó, de hecho se destruyó patrimonio, se destruyeron activos productivos. No, ahora evidentemente ese es un lujo que un país nunca se puede dar, digamos, pero hoy menos que nunca, y por lo tanto gestar esos acuerdos y no simplemente quedarnos esperando a que llegue el momento, yo creo que es una estrategia que hay que tomar. Lo otro es que hay que hacerse cargo de que la economía está destruyendo empleo en forma relativamente agresiva. Gran parte de ese desempleo no se va a recolocar en el mercado laboral con la economía que tenemos hoy día, digamos, así como la conocemos, y por lo tanto tenemos que hoy día aprovechar este tiempo que estamos ganando con los planes de rescate para preparar un escenario de mayor generación de empleo.
Y ahí tenemos muchos desafíos desde lo institucional hasta lo práctico, hasta los mercados de capitales, pero tenemos que fortalecer nuestra capacidad de desarrollar rápidamente actividades basadas en el mundo digital, pero que sean generadores masivos de empleo. Y aquí estamos pensando básicamente en las economías colaborativas, que son las que hoy día, por lo menos, estamos viendo en todas partes del mundo, son las únicas capaces de generar empleo de forma masiva en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, fortalecer nuestras capacidades por esa línea, sin duda hay que hacerlo. Y lo último, no olvidar que tenemos que hacernos cargo también de las empresas de tamaño intermedio. Afortunadamente, en el último plan, finalmente entraron dentro de la órbita del crédito FOGAPE, empresas sobre el millón de UF, pero por debajo de las 20 o 10 millones de UF, que son empresas de tamaño mediano, en realidad, bajo cualquier medición internacional, pero que acá están categorizadas como las empresas de mayor tamaño y que, por lo tanto, no acceden a gran parte de los mecanismos de ayuda, pero que son grandes generadores de empleo. Son empresas que trabajan operacionalmente con márgenes muy estrechos, con altos niveles de apalancamiento financiero y que por lo tanto son particularmente vulnerables a situaciones de crisis y que no las podemos olvidar. Eso, Carlos. Muchas gracias. Gracias George. Y para abrir la conversación, tengo algunas preguntas y algunas que ya se contestaron, como en dónde vemos los temas de desempleo, menos 20, menos 25, por ahí vamos a llegar. Aquí hay alguien que nos pregunta si las declaraciones del Banco Central de ampliar las herramientas no convencionales para comprar activos, ustedes ven que hay un QE, digamos, que del Central para planear esta curva a largo plazo en ciernes, digamos. Parto yo si quieres. Bueno, Mira, María, a ver, respecto a la política monetaria del Banco Central, efectivamente si vemos que faltan espacios de liquidez, yo creo que habría que estudiar esas opciones. Ahora, hay dos cosas que yo veo como riesgosas. En algún minuto se planteó y después no apareció en el documento del Banco Central esta idea que el Banco Central comprara instrumentos de empresas, como está haciendo la Reserva Federal Americana. A mí esa idea definitivamente me parece compleja, porque ¿con qué criterios el Banco Central va a comprar deuda de empresas directamente? ¿A qué empresas le va a comprar? ¿Le va a decir a algunas empresas que no y a otras que sí? ¿Cómo va a evaluar los riesgos? Entonces, a mí me parece que esa intervención directa, que reconozco que los países desarrollados la están haciendo, definitivamente me parece compleja. Yo entiendo el rol del Banco Central como dando liquidez a intermediarios financieros, ya sea bancarios o no bancarios, y en ese sentido me parece bien que amplíe a los no bancarios, para que sean esos agentes los que con algún grado de evaluación de riesgo, porque también lo que planteaba antes yo respecto a esto es bien complejo el equilibrio, pero tienen que mantenerse algún grado de señales de que los fondos de alguna manera se asignan en forma correcta y no en forma indiscriminada. Hay que mantener en eso los incentivos a que los intermediarios de crédito hagan bien su trabajo en el fondo. Y no creo que eso tenga que ser en forma indiscriminada. Yo creo que eso nos puede dejar con un daño peor después, porque va a significar que se siguen destinando recursos a empresas que a lo mejor van a dejar de ser viables. Y respecto a que compre instrumentos de deuda, o sea, bonos soberanos en el mercado secundario, yo creo que es una alternativa viable, aunque reconozco que como eso tiene que pasar por el Congreso, con el Congreso que tenemos ahora me da susto esa opción. Veo que hay otro tipo de riesgos ahí, y que simplemente se determine finalmente que el Banco Central compre instrumentos de primera emisión, que definitivamente vaya a financiar al fisco, y ahí yo creo que también perderíamos activos que nos ha costado muchos años lograr, como es tener una institucionalidad monetaria realmente a nivel de país desarrollado. Yo creo que no me parece prudente arriesgar eso. Gracias, Cecilia. Mira, aquí hay otra pregunta o un comentario respecto de esa relación entre las caídas de las ventas y las restricciones o nivel de contagio, y habla un poco de que en Chile es mucho mayor en Chile el nivel de consumo en base al crédito, y que dada la contingencia la que la gente estaría tomando menos
menos riesgo de deuda y que por eso se caería más. No sé qué piensan ustedes. Yo en lo personal pienso que comparando ahí en esos gráficos había muchos países desarrollados y los países desarrollados el crédito es más profundo que en Chile. Entonces no sé qué piensan ustedes de eso. Bueno, cortito, en realidad sí, efectivamente, yo no creo que sea un tema de que hay mayor endeudamiento en Chile. De hecho, los niveles de endeudamiento, de deuda de consumo en países desarrollados en general son un poco más altos. Yo creo que tiene que ver con esto. Puede haber otros factores. Yo creo que un factor es la informalidad, que hace que frente a situaciones tan complejas como esta, haya mucho más gente que deje de ser individuo que se pueda acoger a crédito. Puede ser una razón, yo creo. Sí, ahí un comentario que también me llegaba por un chat. Mario Desbordes, diputado, propone borrar el registro de deudores, digamos. Nosotros somos, de alguna manera, la Cámara de Comercio hace la administración del boletín comercial. Y en general, bueno, en el tema político, hay como una necesidad de que Chile esté menos endeudado, las familias estén menos endeudadas, con lo que si esto fuera así y realmente se pudiera generar más capacidad de acceso a deuda por la vía de borrar no sé, de quebrar el termómetro por un lado, esto iría en contra de ese objetivo político de que Chile tenga un nivel de deuda menor en las familias. Y por otro lado, nosotros que conocemos cómo funciona, creemos que cuando los agentes formales de crédito se quedan ciegos, restringen la deuda y los que están en el margen, que generalmente son los más vulnerables, terminan accediendo muchas veces a crédito informal, prestamista, etcétera, lo que es mucho más peligroso. No sé qué opinan ustedes de una propuesta como esta y de cómo se mueve el crédito en este contexto. Yo, si quieres, complemento un poco lo que decías tú, Carlos, y lo que decía Cecilia también. Particularmente cuando uno acude a instrumentos de cegar el mercado para poder darle acceso a la gente que tiene bajo rating o que tiene alto riesgo, en realidad lo que se está haciendo, por una parte puede pasar lo que tú dices, es decir, el mercado se ciega y por lo tanto se vuelve mucho más cauto, y otorga mucho menos crédito. Y eso hace que a las personas o a las empresas que les tiene que llegar el crédito no les llegue o les llegue mucho más caro. Ahí eso es evidentemente ineficiente. Pero imaginemos que se logra el objetivo y que los bancos hacen vista gorda de no tener información y le prestan el dinero a personas de alto riesgo. Eso lo que trae como consecuencia finalmente es que la recuperación de esas deudas va a ser mucho más baja, los niveles de morosidad van a ser más altos, y bueno, en nuestra historia tenemos ya escenarios en los que nos muestran qué ocurre cuando se rompen las cadenas de pago en el mercado financiero. O sea, ahí el riesgo de caer en una crisis mucho más grave por aumento de riesgo y de morosidad ¿cómo se llama? Es tremendo. Y por otra parte, si se requiere, si lo que queremos hacer es beneficiar a esas personas que están viviendo estos verdaderos dramas humanos y familiares que nos estamos enfrentando con la situación de desempleo que hablábamos recién, la forma más eficiente son mecanismos directos. Efectivamente, lo que está haciendo el gobierno a través de los paquetes de ayuda, por ahí tiene que llegar la ayuda a esas personas, no a través de créditos ilusoriamente de mercado financiero, cuando en realidad eso va a ser un costo que va a tener que pagar la economía. Yo creo que eso, y por otro lado, bueno, respecto a la pregunta, sí, pues hay una serie de otros condicionantes que van más allá del acceso al crédito y que tienen que ver con el nivel de compromiso crediticio que tienen los que están involucrados en crédito, pero que también se ven afectados por otros factores. Por ejemplo, los países desarrollados al entrar a la crisis, tenían tasas de penetración del comercio electrónico mucho más altas de las que tenía Chile. Y por lo tanto, en algunos países probablemente ha sido más eficiente en mantener cadenas de consumo activas del comercio electrónico, con logísticas mucho más amplias, por ejemplo, con capacidades de entrega mucho más desarrolladas, que es lo que teníamos nosotros cuando entramos. Eso yo creo que también es un factor que lo explica. Oye, y para ir terminando y cumplir con el tiempo, aquí hay una pregunta que es más difícil, digamos, pero interesante.
¿qué recomendación de sectores, en dónde ven ustedes que pueden las recuperaciones ser más rápidas o en dónde uno podría enfocarse para un poco pensar dónde poner la apuesta productiva, la apuesta empresarial, etcétera? Ahí la persona que lo preguntaba decía, bueno, dado los números que había mostrado George de que el comercio electrónico todavía es un porcentaje tan ínfimo de las ventas totales, decía, parece que ya no es por la panacea del e-commerce por ahí, y qué otros sectores, digamos, pueden ser los beneficiados o los que primero vean una recuperación. Mira, si uno mira todo, está lleno de grupos participando en hacer propuestas económicas para la recuperación, y hay una cosa que es transversal en todo, es inversión pública. La inversión pública y sobre todo el tema de concesiones, porque los recursos fiscales van a ser escasos, y por lo tanto, si uno quiere tener una inversión pública importante, vamos a tener que echar mano a algo que conocemos que funcionó bien, que fueron las concesiones. Hay un programa grande de concesiones en el MOB, también la Cámara de la Construcción tiene un catastro de proyectos de inversión, por lo tanto, ese debería ser un sector que lidere la recuperación. También está siempre la vivienda social con subsidio, porque tiene la ventaja de que uno resuelve un problema social y además genera mucha actividad económica, mucho empleo, pero ese es un sector que obviamente requiere recursos fiscales, y los recursos fiscales van a ser bastante escasos. Yo creo que acá va a haber una oportunidad de reconversión de algunos sectores. Nosotros hemos estudiado los programas de recuperación en la crisis asiática y en la crisis del 2009, y hay países que aprovechan esto para reconversión de industria y de sectores. Yo creo que va a haber una buena oportunidad de repensar en algunas cosas. Claramente el teletrabajo, una cosa que estaba muy atrasada, una cosa que se va a tener que actualizar, y las empresas lo van a empezar a usar con mucho mayor profundidad. Y está todo el tema de que mi amigo George sabe mucho más que yo, ¿no es cierto?, la economía digital, y yo creo que es una cosa que evidente que ahí va a ser un sector, esos sectores relacionados a esa industria van a estar también sectores líderes, y nosotros tenemos mucho que avanzar en eso. Por lo tanto, yo creo que una apuesta segura va a ser todo lo que tiene que ver con construcción, pero hay otras cosas que si lo hacemos bien, pueden ser una oportunidad de ponernos al día. Gracias, Gonzalo. Oye, y ahí agregar un punto que también lo veía mencionado en una pregunta respecto a la automatización. Y claro, ahí hay un desafío bien grande porque los robots no se contagian. Entonces, de alguna manera se van a estar dando incentivos fuertes a formas de producción que de alguna forma puedan cumplir restricciones sanitarias. Gonzalo hablaba de esta posibilidad de un segundo rebrote en el mundo, incluso un tercero. Entonces, ese proceso de cambio tecnológico probablemente se va a acelerar. Y ahí la recomendación a todos los sectores es, por un lado, hacer protocolos y tener muy claros los protocolos de cómo funcionar manteniendo restricciones sanitarias que pueden mantenerse por bastante tiempo. Y lo segundo, que es un desafío público y privado en el fondo, es el tema de capacitación. Porque si uno piensa en esta robotización, que incluso puede generar ganancias de eficiencia en la economía, pero hay un grupo claro perdedor. Y el problema es que ese grupo que pierde está asociado también a los sectores socialmente más vulnerables. Entonces, ese es un desafío al que tenemos que poner hartos esfuerzos para prepararnos a este mundo en que toda esta tecnología va a avanzar mucho más rápido. Eso genera ganancias de eficiencia, pero también genera desafíos bien importantes en materia laboral y de capacitación. Yo sí me puedo sumar un poco a lo que están comentando ambos, y tomándome de lo que decía Gonzalo del mundo digital, quiero retomar lo que dije al final, es decir, y tiene que ver con la automatización. Cuando nosotros hablamos de que se pierde mucho empleo que no se va a recuperar, una de las causas de eso es la automatización y cómo se aceleró ese proceso a partir de esta crisis, es decir, cómo tuvimos que buscar formas de trabajar sin que existieran riesgos de contagio, y la automatización es una de esas herramientas. Insisto en que todas aquellas actividades que generen modelos de economía colaborativa, es decir, modelos, y ahí está la discusión de cómo lo vamos a resolver desde el punto de vista laboral, que es un gran desafío, pero básicamente plataformas que unen oferta y demanda en sectores donde hoy día esa oferta y demanda se encuentra con mucha dificultad, y hay muchos sectores en esa situación. Yo creo que eso genera enormes oportunidades, no solamente de actividades que van a tener alto crecimiento, sino que actividades que van a generar mucho empleo.
Gracias, George. Bueno, y cumpliendo, ya nos pasamos en unos minutos. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Gonzalo, George también. Gracias por las exposiciones, gracias por la conversación. Está entretenido, nos podríamos quedar toda la mañana seguramente, pero todos tienen cosas que hacer, así que muchas gracias. Esta presentación va a quedar en YouTube, en el canal de la Cámara de Comercio de Santiago. Y nada, que tengan una muy buena semana y ojalá que de alguna manera estas proyecciones que a veces se ven tan pesimistas logremos quebrarle la mano tanto a la pandemia como a los problemas que nos está generando en la economía. Adiós y muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.